Hermanos, bienvenidos a esta casa, Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Estamos en este día una vez más pidiéndole al Señor que nos hable, que nos traiga una palabra que sustente nuestras vidas. Y yo he estado considerando este tema por algún tiempo debido a las situaciones que se están dando a nivel mundial. El Papa ha pedido una reunión de todos los líderes mundiales este 14 de mayo en el Vaticano, con el propósito de reunir a todos y de hacer un acuerdo, un pacto para la educación de la juventud. Y el trasfondo de esto es una encíclica que él estableció en relación al medio ambiente y a la ecología, y tomando esto como base, él quiere tomar la educación desde ese punto de vista para preparar a las generaciones que vienen. Y eso pues es un llamado de atención para la Iglesia del Señor Jesucristo. Pues nosotros tenemos que considerar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos enseñando a las generaciones que han de venir. La palabra de Dios nos habla en el Salmo 71 y verso 17 lo siguiente, y dice así: Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, en esta hora te pedimos tu bendición, Señor, la bendición sobre tu palabra, que tú nos muestres, Señor, las cosas que han de suceder pronto. Padre, trae, Señor, una palabra profética a nuestras vidas que nos enseñe, Señor, y nos muestre el camino que tenemos que seguir. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor en este versículo en particular, o en este verso, dice: Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud. Yo quiero que veamos esto. Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Ha tenido misericordia, y yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha proveído siervos y siervas que me han enseñado. Desde los primeros días en que yo me convertí, que yo creí en el Señor Jesucristo, pues gracias a Dios por esas personas que tomaron cuidado en mi vida y me enseñaron la palabra, me discipularon. Le doy gracias a Dios, a los siervos, a los apóstoles que han tomado el tiempo para enseñarme la palabra. En fin, les puedo decir que he sido muy afortunado en ese sentido, porque he tenido grandes maestros y grandes mentores que me han ayudado en la vida. Y la palabra dice: Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Realmente que es importante que nosotros consideremos si estamos haciendo el trabajo de preparación para las generaciones que han de venir. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Estamos preparando? ¿Cómo estamos preparando a los pequeños, a los jóvenes, en cuanto al ministerio de la palabra? Yo creo que
que mucho se ha hablado sobre este tema y mucho se ha hecho, pero también mucho se ha deformado el mensaje del Señor Jesucristo. En el final del siglo pasado y los primeros años de este siglo, se ha tomado una enseñanza bíblica que es muy alejada al mensaje del Señor Jesucristo. Particularmente se ha hablado de doctrinas como la superfe, como la doctrina de la prosperidad y doctrinas que le han quitado el lugar a nuestro Dios y se lo han puesto a las cosas que son temporales. Nosotros sabemos que las cosas que se ven van a pasar, pero las cosas que no se ven son eternas. Y nuestro trabajo es enseñar a la generación que viene después de nosotros un mensaje, el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Y dice, y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación. Entonces, como dice la Biblia, fui joven y he envejecido. Y eso sí les puedo decir que han pasado los años. Han pasado muchos años desde mi juventud, cuando yo me convertí al Señor, y he visto muchas cosas. Y ahora veo con preocupación a la juventud. Veo con preocupación que tal vez tenemos muchas formas de comunicarnos. Tenemos medios, tenemos la internet. Gracias a Dios, pues ahora se ha convertido en una herramienta muy importante para nosotros. Pero también ustedes sabrán que el enemigo usa estos medios para su propio beneficio. Y hay muchos jóvenes que se han metido, y no hablo de jóvenes, no decir todos, ¿verdad? Pero en su mayoría la juventud está dispuesta a experimentar cosas nuevas y eso ha llevado a la juventud a meterse en muchos problemas. Estaba viendo una estadística que el 49%, casi la mitad de las personas que se casan se han conocido a través de la internet. Y esto pues nos llama grandemente la atención porque pues no sabemos cuáles son los giros que van a tomar este tipo de cosas en el futuro. No solamente eso, sino que el día de ayer veíamos nosotros en las noticias que China dejó de usar el sistema de moneda con base en el dólar y ahora China tiene su propia moneda virtual. Entonces eso llama la atención que en el futuro veremos cosas que no hemos visto antes. Y entonces tenemos un trabajo que hacer. Nuestro trabajo es preparar a las generaciones que han de venir. Dice así, y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Nosotros vemos que Dios trató con su pueblo Israel, trató con Israel cuando Israel estaba en Egipto. 400 años estuvo Israel de esclava en Egipto. Y entonces Dios dijo, bueno, este es el momento en que la maldad de las 7 naciones que están en Canaán, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, y esa maldad llegó al colmo. Entonces Dios se acordó de aquellos hombres y dijo, es el momento de sacarlos de Egipto. Y con mano poderosa, dice la palabra, los sacó, los llevó al mando de Moisés
pero era una generación malvada. Era una generación que no había conocido a Dios. Era una generación que se había contaminado en Egipto. El mismo Moisés había vivido 40 años en Egipto. Y el Señor tuvo que trabajar en Moisés por 40 años para sacar a Egipto del corazón de Moisés. Y esos mismos 40 años los tuvo que pasar toda la nación para ser transformados. Y dice el Señor que esa generación fue la generación que no agradó a su corazón. Y todos los hombres de guerra que salieron de Egipto murieron en el desierto. De esa generación, dos hombres permanecieron, Josué y Caleb, porque tenían un espíritu distinto, porque Josué había crecido a la par de Moisés. Josué había servido a Moisés y entonces había visto otra cosa, había tenido un mentor. Y nosotros en este tiempo necesitamos ayos, necesitamos ayudas, necesitamos padres, necesitamos madres. Tal vez usted está diciendo ahí en su casa, yo no sé ni qué hacer en la vida, no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Pues yo le digo, ¿qué es lo que Dios quiere de usted? El Señor quiere que usted se prepare. El Señor quiere que usted abra sus ojos, abra su corazón a una verdad que está escrita en la palabra de Dios y en nuestro corazón para ser transformados nosotros primeramente, para poder enseñar a las generaciones que han de venir. Sigamos adelante. Dice la palabra en Jeremías 2:26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Mire quiénes eran los que se habían avergonzado. Se habían avergonzado como un ladrón que es encontrado en el acto de su robo. Así estaba la casa de Israel, pero no era todo el pueblo el que se había avergonzado, sino que eran sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. El liderazgo de Israel. Los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me engendraste. Entonces, podemos ver que los líderes de Israel se habían vuelto idólatras, se habían olvidado del Dios vivo que los había sacado de la cautividad y se habían dedicado a hacer ídolos. Los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me engendraste. Porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles, nos acordamos del Señor, muchos de nosotros. Pero cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor. Mas, ¿dónde están tus dioses? Los que hiciste para ti, pregunta el Señor. Que se levanten, a ver si pueden salvarte en el tiempo de calamidad. Porque según el número de tus ciudades, son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué contendéis conmigo? Todos vosotros os habéis rebelado contra mí, declara el Señor. En vano he herido a vuestros hijos. No han aceptado corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Oh generación
Atended a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente? No vendremos más a ti. Wow, hermano. Y veamos el corazón de aquel pueblo que había conocido a Dios, pero que se había apartado de Él. Y el Señor ahora le dice: en vano he herido a vuestros hijos. Dice la palabra del Señor que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que se pierden, pero tiene misericordia de 1000 generaciones de aquellos que le aman. Entonces, creo yo que los que se habían extraviado no eran los hijos, sino que los que se habían extraviado eran los padres. Entonces, amados, nosotros ahora estamos en una posición en la que tenemos que considerar detenidamente qué estamos transmitiendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. A un Dios falso, a un Dios que no tiene poder, o a un Dios poderoso. ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? Tal vez en la iglesia somos una cosa. El domingo nos ponemos nuestra corbata y nos peinamos bien, pero entre semana es otra cosa. Entre semana se nos olvida Dios. Entonces, creo yo que los más cercanos a nosotros son los que encuentran un mensaje contrario. Y dirán, bueno, si ese es el Dios de nuestros padres, ¿en quién podemos creer? ¿En quién podemos confiar? Si nosotros ahora les decimos a nuestros hijos, es que nos vamos a morir todos y todo se va a acabar, ¿qué pueden pensar ellos? Mi papá cree en un Dios que lo que quiere es que nos muramos. ¿No será mejor decirles, vamos a salir de esto y Dios nos va a bendecir? Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu familia, Dios te va a dar cosas buenas. Sigamos adelante. Vamos a Génesis capítulo 13 y verso 8. Y dice así: y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Génesis 13:12. En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La palabra dice que el justo Lot afligía su alma de ver la maldad de Sodoma, pero le gustaba Sodoma. A Lot le atraía lo que veía en Sodoma. Sigamos adelante. Génesis 19:12 dice así: y entonces
los dos hombres dijeron a Lot, aquí estamos hablando de los ángeles que el Señor había enviado para salvar a Lot. ¿A quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues el clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Mire lo que le dicen los ángeles a Lot. Le dicen, ¿a quién tienes tú en esta ciudad? Es decir, ¿a quién has discipulado? ¿A quién le enseñaste, Lot? ¿A quién le has hablado de Jehová, nuestro Dios? ¿Tienes una familia ahí? ¿Tienes hermanos ahí? ¿Tienes hijos en aquel lugar? Y le dice, ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? Para no destruirlos. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Interesante, hermano. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cree usted que era Lot? ¿Cuál cree que era el mensaje de Lot? ¿Será que el mensaje de Lot era el temor de Jehová? No, definitivamente que no. Lot no había sembrado nada, ni en sus hijos, ni en sus hijas, menos en sus yernos. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Entonces, le pregunto a usted, ¿qué pasaría con los hijos de Lot? ¿Qué pasaría con los yernos de Lot? Génesis 19:30 dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Mire, qué interesante que aquellos hombres, que Lot, en el lugar de llevar a sus hijas a un lugar seguro, las lleva a una cueva. ¿Cómo estaría el corazón de Lot? ¿Se acuerda usted del profeta Elías? Que cuando Jezabel envía a un mensajero detrás de él a decirle que Jezabel lo iba a matar, él sale huyendo y se va a refugiar a una cueva. Y de ahí el Señor lo saca. Y de ahí el Señor lo tiene que sacar. Le dice Elías, ¿qué estás haciendo en la cueva? Entonces, amados, las cuevas no son para los hijos de Dios. David, hermano, tenía una cueva. Y a esa cueva, la cueva de Adulam, iban todos los amargados, todos los cuitados, todos los que debían, estaban ahí. Pero cuando salieron de la cueva ya no salieron igual. Entonces el Señor hoy nos dice a nosotros que nosotros debemos de salir de una cueva en la que hemos tal vez estado viviendo.
si has estado viviendo en una cueva de acomodamiento, en un lugar de oscuridad donde no te has dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo. ¿Cuántos años tienes de estar en el Señor? ¿Y qué has hecho por el Señor? Mira, este no es un reclamo que yo estoy haciendo. No perdona si sientes muy duro este mensaje, pero no es mi intención hacerlo de esa manera. Mi anhelo es que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros y hacia dónde vamos. Y dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún otro hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre, y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Qué pensamiento, hermano. Qué pensamiento. Mire, este es un pensamiento de caso cerrado, hermano. Estas mujeres, ¿quién les había enseñado? ¿Qué había hecho la mamá de estas muchachas? ¿Cuál era la doctrina que se enseñaba en la casa? Tremendo. 19:36 dice así: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-amí. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice Nehemías capítulo 13 y versículo 1. Dice así: aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Mire, Lot era un hijo de Dios, pero no enseñó a sus hijas a temer a Dios. Y sus hijas hicieron lo malo delante de Dios, acostándose con su padre. Y tuvieron 2 hijos. Y esos hijos se convirtieron en nación. Y esa nación odió al pueblo de Dios. Entonces, yo veo algo interesante, hermano. Que Dios estaba visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero mire lo que dice aquí, Deuteronomio 23:3. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, yo veo, hermano, aquí
¿Cómo es que el pecado, que la transgresión, que la iniquidad se ha heredado de generación en generación? Y en el lugar de ir hacia arriba, van hacia abajo. Van descendiendo en maldad, en iniquidad. Porque una cosa, hermano, sea como sea, una cosa es no darle de comer a alguien, de atenderlo, de bendecirlo, de darle pan cuando lo necesita. Y usted sabe que hermano, en Oriente, estamos hablando de esa parte del mundo donde la hospitalidad es muy importante. Es de suma importancia que cuando alguien venía, había que bendecirlo. Y eso lo dice la Biblia. Acordaos de los extranjeros, porque vosotros también fuisteis extranjeros. Entonces, una cosa es lo que ellos hicieron y otra cosa fue cómo terminaron. Terminaron maldiciendo a Israel. Se buscaron un profeta y le ofrecieron dinero para que maldijera al pueblo. Y como no pudieron, porque la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios dice que no hay agüero contra Israel. Mire, esto, vamos a hacer un paréntesis en este momento, aquí vamos a parar un momento. Porque hay muchos cristianos, hermano, que tienen una doctrina contraria a la palabra de Dios. Y por todos lados andan viendo al diablo. Andan viendo demonios por todas partes. Y le dan, hermano, le dan el primer lugar al enemigo y no a Dios. Porque la palabra de Dios dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí andan diciendo, ay, yo veo que el enemigo anda queriendo destruirnos. Eso dice la Biblia, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Eso sí es cierto. Pero si Dios está con nosotros, hermano, no hay quien pueda hacernos frente. Si nosotros estamos bien, el mal no puede venir en contra nuestra. El domingo predicaba yo en relación creo que el domingo fue, hablaba sobre las prisiones. Y hablaba del apóstol Pedro en la prisión. Hermano, sabiendo que le habían dado muerte a Jacobo y que a él probablemente lo iban a matar al día siguiente. Él no estaba temblando, él no estaba llorando en la cárcel, Dios no me quiere, Dios no me ama. No, él estaba durmiendo tranquilo porque el Señor le había dicho que iba a ser viejo. El Señor le dijo a Pedro, cuando seas viejo, otro te vestirá. Entonces dijo Pedro, yo tengo que estar en paz, porque la promesa que el Señor Jesucristo me dio es más importante que todos estos soldados que están alrededor mío para matarme. Nosotros tenemos que tener la certeza en nuestro corazón, amado hermano, de quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Como decía aquel hombre que yo le he contado muchas veces, mi Dios es el tamaño de mi medallita. Y cuando yo quiero pecar, solo agarro a esa medallita y me la pongo para atrás y ella no se da cuenta. Es su Dios de ese tamaño. Es nuestro Dios, hermano, del tamaño de una medallita. ¿O es Dios el Señor que hizo los cielos y la tierra? Es nuestro Dios grande y poderoso. Si el Señor, Jehová de los ejércitos,
sacó a Israel de Egipto con mano extendida. ¿Qué podrá hacer a favor de nosotros? Sigamos adelante. Hechos 6:1. Usted sabe que Lucas va dándonos una secuencia en el libro de los Hechos de las cosas que los apóstoles hacían. Y nos habla en el capítulo 2 cómo el Espíritu Santo había descendido sobre los 120 el día de Pentecostés. Los había llenado de la fuerza, el poder de su Espíritu Santo para ser testigos, para bendecir, para dar una palabra, tanto así que en el primer mensaje del apóstol Pedro se convierte en 5,000. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo ha de haber sido el poder que Dios había derramado sobre aquel hombre! Lo anhelamos. Seguimos anhelando servir al Señor de esa misma manera. Seguimos pidiéndole al Señor: Señor, derrama sobre nosotros una unción poderosa de tu Espíritu para tocar a este mundo entero, hermano, que se arrepientan y se conviertan. Todavía hay tiempo. Todavía mientras se dice hoy, hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de convertirse. Aquellos hombres empezaron a hacer un trabajo, hermano, un trabajo muy fuerte. Los primeros apóstoles, hermano, tenían que batallar con el pueblo, así como lo hacían con el Señor Jesucristo, hermano. Así como trabajaban el Señor Jesucristo, que nunca paraba de enseñar ni de predicar. Perdón. Así también los primeros apóstoles, hermano. Dice la palabra que se hacían prodigios, milagros por mano de los apóstoles. Y el pueblo crecía. Y todos, dice, ponían todas sus cosas en común. El pueblo estaba creciendo y había una gran bendición de parte del Señor, a pesar de la persecución que había habido en aquellos días. Y entonces el Señor, hermano, empieza a trabajar con ellos. Hechos 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, fíjese usted que no es nuevo el problema de la iglesia, hermano. No es nuevo el problema de las luchas que se dan en las congregaciones, que a unos sí, que a otros no, que tal vez, que no sé qué. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, empezó el problema con la administración de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces yo creo que aquí, hermano, aquí el Señor está marcando un nuevo tiempo para la iglesia.
Los apóstoles, hermano, habían sido los padres, los ayos, los cuidadores del rebaño. Pero ahora hay tanta gente que ellos ya no pueden estar sirviendo a todos de la misma manera. Entonces dicen, ahora tenemos que levantar una nueva generación. Tenemos que levantar a los que nos van a ayudar a nosotros. Tenemos que levantar, mire lo que dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros. Mire qué precioso esto, porque ni siquiera fueron ellos, ni siquiera fueron los apóstoles los que dijeron, escójame a fulanito y a menganito. No. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. ¿Se imagina usted que un día el Señor nos diga eso? Escoge a 7 hombres de la congregación que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Mire, ni siquiera los tenían que escoger a estos, pero ni siquiera era para predicar, hermano. Ni siquiera era para que enseñaran. No. Se necesitaban 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para manejar la cafetería. Impresionante, hermano. Pero el Señor estaba levantando una nueva generación. Estaba levantando una nueva generación que había visto los milagros que se hacían por mano de los apóstoles. Y nosotros, dice, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Me llama la atención que dentro de todos, hermano, el Señor escogió a Esteban. Y el primer atributo de Esteban era que era lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué precioso eso! Que el Señor, hermano, se dé cuenta cómo somos nosotros. ¿Tienes fe? Si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, muchas cosas pueden suceder. Y eso era lo que tenía Esteban. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, el Señor nos da un listado de 7 nombres. 7 nombres. Y fíjese usted que este es un dato interesante. Este es un dato interesante porque son 7 hombres con nombres helenísticos o griegos, si lo prefiere. No eran judíos. Estos 7 hombres puede ser que hayan sido de familia judía, no lo podemos asegurar, pero sus nombres eran nombres griegos. Entonces, llama la atención que la nueva generación, algunos les llaman los 7 diáconos, porque dice que tenían que servir en las mesas. Entonces tenían un ministerio, una diaconía, aquellos hombres, para servir. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Qué maravilloso esto, hermano. Qué precioso es investir a alguien con esa autoridad que Dios nos ha regalado. Hechos 6:7 dice así: y la palabra de Dios
crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, vemos, hermano, que unos versículos antes a este Esteban lo habían escogido para cuidar de la cafetería. Pero ahora lo vemos haciendo grandes obras, grandes milagros. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Aquí nos está hablando entonces que el Señor estaba levantando una nueva generación de discípulos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahorita ya no era Pedro y Juan los que estaban haciendo los milagros, aunque los estaban haciendo. Pero ahorita era Esteban, el diácono Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¡Wow! ¿Qué dato más impresionante este! Qué importancia la que el Señor le da a este pasaje. Porque dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¡Ah, qué precioso! Entonces, hermano, ¿de dónde sacó Esteban esto? ¿Será que fue una varita mágica la que tocó Esteban? No. El Señor reprenda al diablo. El Señor había trabajado por medio de aquellos hombres, de Pedro, de Juan, de los que estaban antes, y le enseñaron a Esteban. Le enseñaron quién era el Señor, y él creyó. Y ahora es el turno de Esteban de hacer grandes cosas. Y entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire al enemigo, hermano. Hechos 7:57 dice así. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Qué impresionante, qué impresionante es cómo Dios va actuando, hermano, en el ministerio. Cómo es que Dios va preparando aquellos vasos de antemano. Es por eso que yo siempre, perdóneme usted si se cansa de oír lo mismo, pero a mí usted sabe que me gusta mucho el versículo de Jeremías capítulo 1, donde dice,
antes que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Yo te aparté para mí y te di por profeta a las naciones. Entonces, yo veo lo mismo en este caso. Veo la primera generación de apóstoles. Veo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Tomás, a Felipe el apóstol. Veo a esos hombres que sobre ellos, hermano, vino la unción del Espíritu Santo. Sobre ellos estuvieron 3 años y medio a la par del Señor, viendo los milagros, las maravillas, todo lo que el Señor hacía. La bendición de Dios. Después vemos a un Esteban. Vemos a un Felipe, que estaban llenos del Señor. Pero esa generación, vemos que a Esteban lo matan. Pero ya el Señor está preparando a otro. Ya el Señor estaba preparando a Saulo. Y cuando muere Esteban, Pablo está viendo. Y le tiran el manto a Pablo, hermano. Le cae el manto de Esteban a los pies. No recuerda usted esa imagen de Elías poniendo su manto sobre Eliseo. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire, Esteban no tuvo temor, hermano. Esteban no tenía, ay no, yo no sé qué va a pasar, mejor no voy a predicar esto, no voy a hacer que me apedreen. No. El hombre estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y cuando se fue, hermano, no se fue triste. Se fue diciendo: Señor, perdona a todos estos, porque estos no saben lo que hacen. Y eso ¿qué nos dice a nosotros? Que Esteban había escuchado de los apóstoles lo que el Señor Jesucristo había dicho en la cruz. Si Jesús dijo eso, Jesús dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sigamos. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ahora ya no es Esteban, ahora es Felipe. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hermano, qué impresionante esto, que aquellos jóvenes ahora son la nueva generación que está sirviendo al Señor. Pero mire lo que les habían pasado, el regalo que les habían dado. Sigamos.
Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Mire, yo quiero que usted vea esto. Este era un gran personaje. Era como decir, hermano, en este tiempo, el ministro de Economía de Estados Unidos, por decirle algo. Y se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Mire, hermano, qué impresionante esto. Había un hombre que había dejado el gobierno de la casa de la reina de Etiopía y había ido a adorar a Jerusalén. Y regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Qué interesante, hermano. Mire, no fue a Jerusalén a tomarse selfies, sino que había traído de regreso las escrituras. Traía la palabra con él. Y hermano, se puede imaginar ir en esos caminos. Pues ahora nosotros los vemos de otra manera, tenemos calles asfaltadas, tenemos vehículos cómodos, pero en aquel entonces, hermano, eran caminos de tierra y un carro jalado por caballos. Y así tendría tal hambre el eunuco que iba leyendo la palabra. Y el Espíritu dijo a Felipe, mire qué interesante, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿cree usted que el Espíritu de Dios nos puede hablar? Ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hermano, ese Felipe era cosa seria, porque no cabe duda, hermano, que en el discipulado le habían enseñado el libro de Isaías. Sabía que era lo que se estaba leyendo. Y él respondió, ¿cómo puedo saber si no hay quien me explique? Entonces, ¿cómo sabrán los que vienen, hermano? Si no hay quien les explique. ¿Cómo sabrán nuestros hijos quién es el Señor si no hay quien les explique? Muchos de los grandes avivamientos que han habido han perecido, hermano, se han acabado, se han extinguido, porque no hubo quien predicar el mensaje. ¿Será que nosotros vamos a dejar que nuestros hijos pasen sin conocer el mensaje que el Señor nos ha dado? Que fue en vano entonces la muerte y resurrección de nuestro Señor. No. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Qué maravilloso eso, hermano.
¿quién te va a invitar a ti? ¿Un príncipe? ¿Un gran potentado? O tal vez una señora en la calle. ¿Pero a quién le vas a hablar del Señor? El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua. Le voy a hacer una pregunta. ¿De qué cree usted que Felipe le estaba hablando al eunuco? Del bautismo. De la doctrina del bautismo, hermano. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes, respondió él, y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ya le había dado, hermano, todo el plan de salvación. Qué precioso, hermano. Mire, hay que ser efectivos. Hay que pedirle al Señor: Señor, danos la fuerza, la sabiduría para poder predicar a esta generación tu palabra. Señor, danos los métodos, danos los medios, danos la forma, Señor, de predicar tu palabra. Y mandó para el carruaje ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Le pregunto a usted: ¿cree usted que el eunuco cerró su boca y no dijo nada? No. Seguramente cuando regresó a su tierra, hermano, predicó a todo el mundo y se convirtieron todos. Gloria a Dios. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, hermano, mire a este Felipe, la segunda generación. Hechos 9:1. ¿Se acuerda que cuando estaban matando a Esteban, había un varón ahí viéndolo? Y su nombre era Saulo, y cayeron los mantos sobre Saulo. Y Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que así si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaban, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Los apóstoles, Felipe, Saulo, 3 generaciones, hermano. Saulo es la tercera generación. Y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y enseguida
Hechos 9:20 dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que ha venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Ahora era Saulo, la tercera generación. La tercera generación que se convierte al Señor, hermano. Y Saulo no solamente se convierte en un apóstol del Señor Jesucristo, sino que se convierte en el perito, arquitecto de la iglesia. Y a través de Saulo, hermano, se convierte toda Asia, toda Europa, todo el mundo. El mensaje viene. Hermano, el Señor ha de levantar en este tiempo muchos apóstoles, muchos Estebans, muchos Felipes y muchos Pablos. Este es el tiempo. Yo no sé si tú lo anhelas, hermano, pero yo sí lo anhelo en mi corazón, con todas mis fuerzas, que el Señor nos dé un ejército, que nos dé un ejército poderoso de siervos, como Felipe, como Esteban, como Prócoro, Nicanor, como cada uno de esos hombres, hermano, que estuvieron antes que nosotros. Dios nos dé la bendición. Oremos. Solamente quiero terminar con este versículo de Salmo 145. Versículo 2 dice, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Déjeme orar. Padre bendito, Dios de misericordia, Señor, nosotros somos una generación que te ha temido, que te ha amado, Señor, con todas las fuerzas y con un corazón sencillo y sincero. Hoy te pedimos, Señor, que tú derrames sobre nosotros de tu Espíritu Santo, como lo hiciste con tus siervos del principio, Señor, para que nosotros también podamos decir, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que allá donde están mis hermanos, tú te manifiestes poderosamente, que traigas, Señor, una activación a nuestras vidas, un celo por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos una generación que transforme este mundo para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Clamamos hoy, Señor, por esta bendición para tu pueblo y para nosotros mismos, Señor. Te pedimos poder ver con nuestros ojos, Señor, la bendición que tú tienes para esta tierra a través de nosotros, Padre. Hoy te bendigo, pueblo de Dios. Ensancha las cuerdas de tu tienda. No seas escasa, dice el Señor, porque yo traigo una bendición, una multiplicación para ti, para tu vida. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy bendigo a tu pueblo. Te pido que le guardes en paz y en prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.